Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de su canal de apicultura. En este video pues vamos a transportar un núcleo que tenemos en este sitio hasta el apiario. Entonces les vamos a explicar algunos factores, algunos principios que hay que tener en cuenta al momento de mover los núcleos. Entonces vamos al video. Amigos, entonces el primer paso ya es llegar hasta el sitio donde está la colmena que hay que transportar. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es el horario en que vamos a transportar dicho núcleo. Como bien sabemos, pues las abejas empiezan su trabajo, las pecoreadoras empiezan su trabajo en horas de la madrugada, nada más cuando empiezan a salir los primeros rayos del sol. Entonces si las vamos a transportar en horas de la madrugada, pues tenemos que llegar antes de que empiece a salir el sol, tipo 4:30, 5 de la mañana. Y si la vamos a transportar en horas de la tarde, en horas de la noche, pues ya una vez se haya escondido el sol. Entonces este factor es muy importante para que no se nos quede tantas abejas en el sitio donde estaba el núcleo. Entonces ya una vez conocido esto, lo que vamos a hacer es preparar la colmena. Vamos a asegurar bien la colmena, vamos a taparla y vamos a amarrarla en llegado caso si tenemos una colmena grande. Entonces en este caso tenemos un portanúcleo, lo único que debemos hacer es tapar la colmena. Cuando se manejan colmenas grandes hay que colocar una malla para que les entre aire a las abejas y no se nos vayan a ahogar. Entonces en este caso el portanúcleo tiene la malla por donde las abejas pues pueden respirar y lo único que hay que hacer es tapar. Entonces vamos a proceder. Todavía no hay abejitas por fuera, ya ahí vieron que se salió una. En este caso vamos a tapar con un poco de cera. Vamos a apretar bien para que no se nos salga. También se puede tapar con bolsas, con algodón, o también en colmenas grandes se puede utilizar barro o arcilla para tapar toda la piquera. Y cuando se van a hacer viajes largos, se recomienda en la parte de la piquera, se recomienda tapar con una malla para que, como dije anteriormente, entre buen aire a las colmenas y no se nos vayan a ahogar. Ya una vez pues tapada la piquera, asegurada, en este caso pues no vamos a amarrar, ya que este portanúcleo está bien seguro y no tiene más fugas. Amigos, entonces ya una vez asegurada la colmena, estando bien tapada y en llegado caso pues bien amarrada, lo que ya vamos a proceder es a llevar por ejemplo en este caso este núcleo hasta el apiario. Entonces acá sí debemos tener un factor muy importante, que es la distancia a la que se va a mover dicho núcleo. Como bien sabemos, pues las abejas tienen un radio de pecoreo, un radio de trabajo de 3 kilómetros aproximadamente. Entonces siempre lo recomendable es mover las colmenas a más de 3 kilómetros para que las abejitas no se regresen al sitio donde estaban. Como ustedes saben, pues las abejas pues ya tienen las coordenadas del lugar donde estaban. Entonces las abejas más adultas se van a devolver a este sitio. Entonces, para que no ocurra esto, debemos transportarlas a una distancia, si se puede, a más de 3 kilómetros. Y una vez estando en el apiario, pues dejar tapadas las colmenas unas 2 horas y luego sí procedemos a destapar. Entonces ya vamos a proceder a mover esta colmena. Amigos, entonces ya vamos a proceder a llevarnos el núcleo. Amigos, pues ya estamos acá en el vehículo donde vamos a transportar dicho núcleo. En este caso pues una motocicleta, ya que nada más vamos a transportar un núcleo. Cuando se transportan varias colmenas, obviamente ya necesitamos un carro para colocar todas las colmenas.
Una recomendación que es muy importante, dependiendo de las vías de acceso hacia el apiario, hay que tener mucho cuidado al conducir para que los núcleos o las colmenas no se vayan a mover tanto, ya que si se empiezan a mover, pues los marcos se empiezan a mover y nos pueden matar muchas abejas y hasta podemos perder la reina. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, en el transporte del núcleo hacia el apiario. Entonces, amigos, esto es todo. Y ahora pues vamos a grabar otro video ya cuando lleguemos al apiario y nos vemos. Amigos, pues ya estamos acá en el apiario, entonces vamos a proceder a colocar esta colmena al sitio donde ya va a quedar. Como ven, pues ya me coloqué todo el traje completo. Amigos, ya este es el lugar donde va a quedar el núcleo. Está un poco enyerbado, pero más adelante ya vamos a hacerle mantenimiento al apiario. Entonces esto es todo en el video. Cuando se transportan ya colmenas más grandes, lo recomendable es dejar unas 2 o unas 3 horas el núcleo sin destapar y luego sigue destapar. Listo amigos, entonces esto es todo en el video. Nos vemos.